El pasado marzo vino a Podnight Madrid Michael Gómez con su podcast Crudités, la versión sonora o el spin-off, podría así decirlo, de La Milla, la newsletter que leemos los mejores corredores de habla hispana, entre los que me incluyo, y desde entonces la verdad que me he vuelto un fiel oyente de este podcast. Por eso hoy quiero recomendarlo en este lunes podcastero que arranca a continuación. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast. Este es el Metapodcast diario al otro lado del micrófono y además de recomendaciones... Uy, que me quedo afónico, perdón. Y además de recomendaciones de podcast podrás estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte a Crudités, el podcast que te traigo hoy al otro lado del micrófono. En primer lugar, ¿qué es La Milla? Bueno, pues si escuchaste el podcast que grabé junto a Michael Gómez, su creador, allá por principios de marzo, finales de febrero, seguramente pues ya le conozcas. Pero hoy quería traer la recomendación de Crudités, de La Milla, esta newsletter sobre running, una newsletter diaria en la que Michael, su protagonista, su creador, nos ofrece todos los días de la semana reflexiones ya no tanto sobre correr como tal, sino sobre la vida en general. Y es que al final practicar este deporte, que es, digamos, andar más rápido de lo normal, hasta casi volar, que alcanzan algunos estas velocidades, requiere de mucha práctica. Creedme que sé de lo que hablo, que parece que no, pero yo corro bastante. Al tratarse de una práctica diaria o casi diaria, como su periodicidad, la periodicidad de La Milla en nuestras bandejas de entrada, pues eso hace que afecte a muchos ámbitos de la vida. Esto del running, porque correr, tienes que correr casi todos los días si realmente es algo que te gusta y quieres mantener este hábito, pues al final te afecta a todos los ámbitos de tu vida. Y esto se ve reflejado también en Crudités, el podcast del que te quiero hablar hoy, que es una especie de spin-off en formato podcast de la newsletter La Milla. Digamos que son complementarios. El protagonista principal es La Milla, pero como aquí estamos hablando de podcast, quiero hablarte sobre Crudités, esta versión en crudo que graba Michael. En estos Crudités, en estos episodios de Crudités, grabados normalmente desde el coche con el teléfono móvil, Michael reflexiona sobre muchos temas que, como decía, tienen el running o el hecho de correr o de los entrenamientos como tema troncal, pero que al final tocan muchos aspectos diferentes de la vida en general, de la vida profesional, de la vida personal, en fin. Si eres de los que te gusta correr, apuntarte a carreras, estar pendiente de las zapatillas más punteras del mercado, o qué reloj te conviene más para medir tus tiempos, seguramente ya estés suscrito tanto a La Milla como a Crudités. Y si no, pues debes suscribirte ahora mismo, sí o sí. Si no lo has hecho ya, yo creo que deberías hacerlo. Pero bueno, en este podcast también vas a poder aprender de muchas otras cosas, digamos, por ejemplo, profesionales. Y pongo así ejemplos que me vienen a la cabeza. Tratamiento de desgracias, que ha pasado últimamente, por desgracia, valga la redundancia, en algunas carreras que hemos tenido aquí en Madrid. Apoyo o colaboraciones comerciales con marcas o con otros proveedores o con otros creadores, en fin. Y de otras cosas mucho más, digamos, de ámbito personal. Véase, y este es un ejemplo que a mí me gustó mucho cómo lo hizo en su episodio, encontrarse cara a cara con un rostro muy famoso mientras está realizando un entrenamiento. En este caso hablamos de deportistas, pero bueno, se podría aplicar a cualquier tipo de famoso. Me gustó mucho cómo reflexionó Michael en ese episodio, sobre todo porque le tratas o no le tratas de tú a tú, depende. Bueno, os escucháis ese episodio. También, por ejemplo, puedes encontrar episodios hablando de compañerismo en cualquier ámbito de la vida. Aquí ya digo que habla sobre running, pero se puede aplicar a cualquier cosa. De ayuda a compañeros de trabajo o rivales incluso, ¿no? O competencia, podríamos decir, de conciliación familiar. No sé, ya digo que son ejemplos que me vienen a la cabeza sobre los últimos episodios que he escuchado y que, bueno, que estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Que aunque él habla de running, al final, como es algo que te afecta en muchos días de tu vida, y él precisamente que se dedica a ello también de manera profesional, pues claro, al final todavía le afecta más y le pasa un poco como a mí, ¿no? A mí hay veces que me ocurren experiencias personales o profesionales que luego os cuento aquí.
y yo soy productor de podcast. Él en su caso se dedica a la prensa deportiva y más concretamente a la prensa sobre running. Y mira que Michael se quitaba méritos cuando estuvo por aquí al otro lado del micrófono por el simple hecho de grabar con el teléfono móvil en su coche. Y, por cierto, quiero mandar un saludito a su GPS que le avisa de vez en cuando se encuentra con algún accidente o algún percance en la carretera y aparece como invitado especial. Pero a mí personalmente no me importa tanto esa, podríamos decir, pérdida de calidad de sonido, que en mi opinión no lo es, por grabar el podcast desde el coche. Yo personalmente pienso que si el contenido es bueno, y en este caso lo es, pues merece la pena suscribirse y sobre todo recomendarlo también. A mí personalmente pues me hace conectar con él y aprender de él, ¿no? Y estar un poquito más en la comunidad de la milla y aprender de cómo comunica. Y no solamente en su podcast, sino también en su newsletter, porque ya digo que aprendo también de cómo escribe él, de cómo se comunica él a través de su newsletter cada día, porque creedme que cada tema que trata, pues a mí me gusta mucho cómo lo hace, ojo, y por eso quiero recomendar La Milla y Crudités. Enfoca tanto sus episodios como sus correos. Yo aprendo sobre todo mucho más de sus correos, porque no tengo tanta experiencia a la hora de escribir, y me gusta mucho cómo enfoca todas las ediciones de la newsletter desde prismas muy diferentes para tratar temas muy pero que muy diferentes, y que a mí personalmente pues me sirven como ejemplo para saber cómo hacer bien las cosas. En este caso os hablo de la newsletter, pero en el podcast también me gustan mucho los ejemplos que pone, cómo lo expresa, en fin, ya sea en podcast o en newsletter. Desde aquí, Michael, mi enhorabuena. Os voy a dejar, como ya imaginaréis, un enlace, bueno, como imaginaréis no, porque hoy van a ser dos enlaces, uno al podlink de Crudités y otro a la web de La Milla, que es muy facilito, lamilla.run, en las notas del episodio, para que descubráis su podcast y os suscribáis a su newsletter si no lo habéis hecho ya. Y por supuesto también voy a dejar los enlaces en la página de este podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde encontraréis todos los capítulos anteriores, las redes sociales donde estoy presente yo, las formas de apoyar este podcast o incluso de patrocinar los próximos episodios de este proyecto. Ojo, y también está el enlace para que os suscribáis a Podcasting por Escrito, la newsletter no sobre running, sino sobre podcasting que os ofrezco desde EOB Productora. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.